Está en comunicación con nosotros José Cativelli, así que le damos los buenos días, concejal de Hacemos por Villa María. Buen día, José, Leonela y Juan de este lado te saludan. Buen día, Leonela, buen día, Juan. Muchas gracias y saludo a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Queríamos charlar con vos porque en los últimos días comenzó a difundirse un proyecto que se presentó en el Consejo Deliberante por parte del bloque Uniendo Villa María, que lo que propone es derogar la ordenanza del estacionamiento medio y tarifado aquí en la ciudad. Queríamos hablar justamente al respecto porque hay algunas dudas, por lo menos por parte de la oposición, de cómo funciona este sistema en Villa María. Si vos podías darnos algunos detalles, sobre todo para la audiencia. Sí, hemos tomado conocimiento en el día de ayer, en la sesión, la incorporación del proyecto de del espacio político Uniendo Villa María con el pedido de derogación de la ordenanza. Hemos ahí leído también los fundamentos. Bueno, lógicamente desde el espacio donde nosotros participamos no estamos de acuerdo con el proyecto, porque creemos que de alguna manera hay cuestiones que no están bien precisas y otras que por el otro lado no se ajustan a la verdad. Lógicamente que es algo que genera discusión y que seguramente será tratamiento del Consejo Deliberante. ¿Cómo funciona, José, lo que es la recaudación de lo que se administra por el estacionamiento medio y tarifado? Bueno, en principio el órgano que hoy está llevando adelante la competencia en el cobro y la administración del estacionamiento medido es ENTUPCE. Lo hace a través de un sistema que le brinda la Universidad Tecnológica Nacional. Nosotros, cualquiera que ha ido al centro sabe que se hace una precarga de un saldo en una billetera, que es la que se administra a través de este sistema, que lo maneja o lo administra la UTN, y a partir de eso se hace el pago una vez que uno hace el estacionamiento del vehículo en la zona céntrica donde está demarcado el estacionamiento tarifado. Eso tiene una trazabilidad y lógicamente esa información se suministra, se envía a ENTUPCE, que es un órgano que está en proceso de dejar de existir como tal, y hay una aprobación por parte de los concejales de otra estructura que es la que lo va a suplir, que es el ENDEMUR, y hay un proceso que se está llevando adelante desde el ENTUPCE, la transformación y el traslado de las competencias a ese órgano, que se hace de una manera programada, ¿no es cierto?, de acuerdo a las observaciones que de alguna manera nos plantea IPJ o el organismo que la regula, ¿no es cierto? En ese sentido, esa competencia todavía pertenece a ENTUPCE y se sigue manejando a través de este sistema, ¿no es cierto? ¿Y a partir de cuándo pasaría a manos, digamos, la administración de ENDEMUR? Mire, eso es un trámite que es del Estado municipal, del Estado o del ENTUPCE con el Estado provincial, que es el que administra la personería jurídica. Eso se va transformando a medida que se van trasladando las competencias. No hay una fecha concreta de la cual yo te puedo llegar a estar comunicando, porque lógicamente no la conozco ciertamente. Pero sí es un trámite que se está trasladando, se está transfiriendo estas competencias de acuerdo primero la aprobación de esta nueva creación de este ente. José, te iba a preguntar, porque recién hablabas de irregularidades por parte del proyecto que presentó Uniendo Villa María. Quería saber bien cuáles serían para ustedes las imprecisiones o cuestiones que están en contra de ese proyecto. Sí, en principio no son irregularidades, sino lo que planteó Juan es que en principio se habla y se le dice a la población de que en realidad el órgano de administración de esos recursos es ENDEMUR. Lógicamente hay un informe que debe haber pedido Uniendo a ENDEMUR, y lógicamente ENDEMUR ha emitido ese informe diciendo que no cobra o que no tiene ninguna recaudación en concepto de estacionamiento, que es lógico porque por esto que veníamos hablando de quien es básicamente la empresa o la entidad que lo regula. Y a partir de eso se hace o se proyecta esta idea de abrogar la ley, la ordenanza, estableciendo también por el otro lado que no se cumplen los objetivos, de que lógicamente el sistema no estaría de acuerdo con las cámaras empresariales o con algunos sectores de la sociedad. Yo creo que por ahí a nosotros esas cosas las tratamos de corroborar con los datos concretos,
en un primer lugar, decimos y planteamos de que esto, aparte de tener un sistema totalmente trazable, tiene un fondo de asignación específica. Ese fondo de lo recaudado va a parar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, va a parar a las asociaciones que de alguna manera tratan y contienen a las personas con discapacidad, y por el otro lado se utiliza también para financiar el transporte urbano de pasajeros, que es un aspecto muy importante tener en cuenta, teniendo presente de que ese transporte lo utilizan un montón de vecinos de los distintos sectores de la ciudad para trasladarse de un lugar a otro, y como hice hincapié, también todos aquellos alumnos que están viniendo de otras localidades a Villa María, en un 70% utilizan el transporte público, que es financiado o parte financiado por este sistema, por lo cual el impacto es muy importante. José, eso vemos como... Sí. Sí, termina y te consulto. No, eso vemos como que de alguna manera es un aspecto a tener en cuenta por la afectación que tiene de alguna forma este planteo que hace el Espacio Uniendo. Quería consultarte justamente por esto que mencionas de que los fondos son destinados a diferentes instituciones de la ciudad. ¿Cuándo fue la última vez que se entregaron fondos a las instituciones y con qué periodicidad se hace? Bueno, eso lo establece el ENTUPSI con el Departamento Ejecutivo y las instituciones interesadas. Creo que la última entrega de los fondos se hizo alrededor de un mes atrás, creo que incluso se publicó en los medios de comunicación. Por el otro lado, creo que eso por ahí no está dentro de lo que establece la ordenanza o el fundamento, no se cuestiona el tema de la periodicidad por parte del proyecto. Sí se plantea por el otro lado el hecho de que afecta a los consumidores que van al centro. Y en eso también nosotros tenemos una discrepancia con lo que plantea el Espacio Uniendo, teniendo en cuenta que nosotros hemos pedido informes a las entidades o las cámaras que regulan el comercio, que de alguna manera nuclean el comercio, como a COBIM, como a ERCA, y en principio el ordenamiento del tránsito era una materia pendiente al momento de su regulación. Había un interés, y lo sigue estando, de que el estacionamiento sea tarifado porque permite una movilidad de la gente que va hacia el centro. Y por el otro lado, yo creo que no responde realmente al perfil del consumidor y de lo que hoy nos está diciendo, ¿no? No podemos decir que hoy el estacionamiento medido afecta el consumo. Primero, principal, porque vemos muchas personas que hoy estacionan en el centro en forma asidua y está casi siempre completo el centro, pero aparte porque de estas cámaras empresariales han salido informes que son elocuentes. Hay un informe de AER, que es la Universidad Nacional de Villa María, que después se los voy a acercar para que ustedes lo tengan, me parece que ha sido público, donde de los encuestados, que son cerca de 400 de toda Villa María y de distintos barrios, plantea que señalan como de importancia que la eliminación del estacionamiento medido es solamente una propuesta del 4,6% de los ciudadanos y de los encuestados. O sea, no vemos una relevancia en aquellas personas que son consumidores o que de alguna manera son comerciantes, en que esto sea el centro del problema realmente del consumo que se lleva adelante en el centro. Por el contrario, me parece que podemos profundizar un poquito más el estudio, los concejales, y hacer normas que tengan que ver un poco con el nuevo perfil que tiene el consumidor, que es un consumidor más exigente, más flexible, orientado a la generación de valor, combina criterios que tienen la economía, investiga en internet los precios, los compara. Entonces, creo que nosotros podemos actuar a partir de eso y no de alguna manera utilizar un proyecto que es pura y exclusivamente una cuestión de título, de impacto, y que por ahí a lo mejor no se condice por ahí con la realidad, ¿no? José, hace poco también en declaraciones periodísticas hablaste de que pedías seriedad frente a las afirmaciones de Manu Sosa y negabas la existencia de un peaje en el centro. ¿A qué te referías en ese sentido?
Bueno, no es una imputación directa al concejal para nada, no tengo nada con el concejal, por el contrario, yo apunto pura y exclusivamente a esto, ¿no? A la responsabilidad que tenemos hoy como funcionarios de buscar realmente la problemática que tiene y cómo facilitamos a partir de la sanción de ordenanza, la presentación de proyectos, cómo le facilitamos la vida a los vecinos y cómo orientamos a solucionar el problema. Entonces, si tenemos acá en una evaluación que hace una institución con datos concretos, donde dice que solamente el 4,6% de la gente, de los encuestados, pide la eliminación del estacionamiento medido como impacto directamente en el comercio, pero ve otras cuestiones que afectan sí realmente el comercio, bueno, nos dediquemos pura y exclusivamente a esas cosas que realmente nos alertan los vecinos, los consumidores, los comerciantes, y trabajemos en pos de solucionarle ese aspecto específico. Entonces, de eso hablo cuando hablo de responsabilidad, ¿cierto? José, uno de los cuestionamientos de la oposición tiene que ver con el destino de los fondos. Vos lo mencionabas, se destinan a instituciones que trabajan con personas con discapacidad, a bomberos y al transporte urbano, que no solo es utilizado por estudiantes, sino por los vecinos de la ciudad de Villa María. Y lo que mencionan justamente desde el otro bloque del Consejo es que en realidad el transporte urbano en Villa María no ve mejoras, no estaría funcionando correctamente, al menos las unidades, y sí reconocen que las que se dirigen a la Universidad Nacional son, podríamos decir, las que mejor funcionan en Villa María. Bueno, primero y principal creo que eso le corresponde expedirse respecto a esa imputación en TUPSE, creo que se podría expedir, porque creo que yo no estoy en principio de acuerdo con esa apreciación. Primero y principal, en TUPSE es un organismo que tiene sindicatura, control, y no solamente un control privado, sino establecido por los distintos espacios políticos que componen la política local. O sea, tiene transversalidad absolutamente y verificación de todo lo que ingresa y en dónde se aplica. Y por el otro lado hay que tener en cuenta que esta empresa o esta entidad ha comprado 15 vehículos que están a disposición de la gente. Entiendo que por ahí hay algunos que se rompen, no estará el transporte urbano en la medida y de la manera que a lo mejor nosotros pretenderíamos. Todo es perfectible, creo que todo se puede modificar y se puede mejorar, pero creo que el transporte funciona. Y el aporte que hace el estacionamiento medido, es decir, la gente que va al centro, que son los vecinos, es muy importante para que eso funcione. José, te iba a preguntar, más allá de los planteos o las propuestas de la oposición, en este caso Uniendo Villa María, ¿ustedes contemplan en algún momento este año o el siguiente hacer una suerte de reevaluación de justamente cómo funciona el estacionamiento medido en Villa María? Sí, yo creo que eso siempre está en carpeta, la discusión, el planteo, la escucha, es parte básicamente de lo que generalmente y cotidianamente hacemos, y lógicamente será cuestión para evaluarlo siempre que haya predisposición absolutamente de todas las partes en hacerlo. Este tipo de proyectos como los que venimos analizando, que directamente pide la derogación de una ordenanza, no apunta a escuchar, ni a analizar, ni a mejorar un sistema, sino por el contrario, es pura y exclusivamente la derogación o la eliminación del sistema por sí mismo. Cuesta mucho por ahí ponerse de acuerdo cuando hay posiciones tan extremas, ¿no es cierto? Pero sin lugar a dudas hay que escuchar a las cámaras, hay que escuchar los distintos espacios políticos, hay que escuchar a las personas que llevan adelante la tarea de ejecutar el estacionamiento y ver en qué hay que mejorar seguramente. José, la última de mi parte. ¿Existe documentación pública a la que el vecino pueda acceder para conocer cuánto se recauda del estacionamiento medido y cuál es el destino de ese dinero? El ENTUPSE es una entidad que a través de los pedidos de informe se pide, lógicamente, una entidad que es autónoma también del Consejo Deliberante. Nosotros, dentro de lo que es las distintas comisiones, no hemos tenido ningún tipo de pedido al respecto, pero es una información que lógicamente está y se tiene que acercar al público, lógicamente, como vos lo planteás. ¿Y estaría dispuesto el oficialismo, digamos, a interceder en ese sentido para evitar justamente todo este tipo de polémicas, si fuese un dato abierto a la comunidad?
yo creo que no hay ningún problema en el suministro de datos. Vuelvo a insistir acá en el justificativo que tiene el proyecto, no habla de la ocultación de datos, habla pura y exclusivamente de que pidiendo los datos al respecto de una entidad que no es la competente para el cobro del estacionamiento, que es Endemur, a donde se dirigió el pedido, el pedido correspondientemente salió de que en el tema de estacionamiento medio la recaudación fue cero, y es lógico porque no es la entidad que hoy está competente en la recaudación y en la administración del estacionamiento. Pero no se está diciendo básicamente de que no hay datos, que no se puede acceder a datos. Lógicamente, si cualquier vecino con justa causa o por ahí a través de los distintos espacios políticos nuestros y demás, si requiere este informe está lógicamente para acceso público, lógicamente que tiene que ser así también, ¿no es cierto? José, muchísimas gracias por tu tiempo y la amabilidad de atendernos. No, gracias a ustedes. Todo sirve para aclararle al vecino y para informar, y todo lo que sea bienvenido como sugerencia, como modificación y como mejora de todo sistema, incluido el tema del estacionamiento. Vamos a estar siempre colaborando con la prensa, con la información en ese sentido. Así que muchas gracias a ustedes por también darme el espacio para poder dar mi punto de vista. Gracias, José.